conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior estuvimos hablando de una de las preguntas más importantes que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Vimos que Pedro no llegó a esa respuesta por inteligencia, ni por tradición, ni por enseñanza humana. Jesús mismo le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También vimos que Pablo recibió la revelación de Cristo glorificado, no porque un hombre se la haya enseñado, sino porque Él mismo, Señor, salió a su encuentro y el Padre comenzó a revelar a su Hijo, Jesucristo, en Él. Entonces, surge una pregunta muy importante: ¿dónde se recibe o dónde recibe el hombre esa revelación? ¿Dónde habla Dios al corazón? ¿Dónde transforma una vida? Y esa respuesta solo la podemos encontrar en un lugar, en la palabra de Dios. Y esa respuesta la vamos a encontrar a través del profeta Jeremías. Así que te pido que me acompañes a este nuevo episodio donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Quiero que me acompañes a Jeremías 23:18. Y esta palabra creo que tiene mucha relevancia para este tiempo, para un tiempo donde el Padre nos está llamando al secreto, nos está llamando a pasar tiempo con Él, para que sea Él quien hable a nuestro corazón y nos diga exactamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en la tierra, cuál es el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañes a el libro de Jeremías 23. Jeremías 23. Y me gustaría hablar un poquito del contexto antes de que nos dirijamos al versículo que nos trae hoy a esta enseñanza. Y una de las cosas que hemos podido entender cuando el Espíritu Santo nos ha mostrado y nos ha enseñado el reino y nos ha enseñado que la tierra, esa tierra prometida que Cristo vino a traernos, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Creo que hemos hecho bastante énfasis desde el principio de que cuando Yeshua se presentó su ministerio o presentó su ministerio aquí en la tierra, estuvo presente durante 3 años y medio. Su proclamación fue: el reino de los cielos se ha acercado. Nunca habló de un reino terrenal. De hecho, él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, tenemos que entender que el reino de Dios no es un reino conmovible. Es un reino inconmovible que es hasta la eternidad. Y si nosotros leemos Jeremías, yo quiero que tú puedas leer Jeremías con el contexto del reino de Dios, entendiendo que Yeshua, asimismo como Josué, llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Yeshua lo que vino fue a llevarnos a la tierra prometida, al reino de Dios, a que nosotros pudiéramos hacer parte nuevamente del reino de Dios. Yo quiero que leamos Jeremías, porque el mismo Jeremías nos habla de lo que quizás podemos estar viendo en este momento en la tierra. Muchas veces pensamos en el antiguo pacto y creemos que era algo completamente diferente a lo que vemos ahora.
Y creemos que porque leemos una página, pasamos a la siguiente y vemos tantos acontecimientos tan resumidos. Todo se resumía en lo que vemos allí. Pero creo que algo que nos puede mostrar cómo sucedían las cosas en el antiguo pacto es lo que estamos viendo en este tiempo en la tierra. Y a mí me gustaría leer, mira, yo quiero dejarme dirigir por el Espíritu Santo porque definitivamente no era así como había previsto este capítulo, pero el Espíritu Santo me lleva a leer el capítulo completo de Jeremías 23 para que lo entendamos en el entendimiento del reino de los cielos. Y dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo, dice el Señor, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Yo quiero parar aquí, porque muchos de nosotros hemos llevado estos versículos a un futuro lejano. Pero cuando entendemos el reino de los cielos, sabemos que este renuevo justo es Cristo, Yeshua el Mesías, y que Él fue quien trajo justicia y juicio sobre la tierra, y que es quien lo está haciendo en este tiempo, Él mismo, a través de su Espíritu Santo que está en la tierra. Cristo no se fue. Cristo subió a tomar el trono que le correspondía desde antes de la fundación del mundo y nos dejó su Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo que está aquí en la tierra, trayendo justicia y juicio. Mira, esto lo podemos ver en Juan, capítulo 14, creo, o 16, no lo sé porque ahora mismo no tengo el versículo aquí, donde dice que el Espíritu Santo es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, es el Espíritu Santo quien está ejecutando esto en este tiempo. Quiero que sigamos. Versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con cual será llamado: Jehová, justicia nuestra. Nuestra justicia es Cristo, porque Él llevó todo el pecado para que nosotros fuésemos hechos justos en Él, pero no en un futuro, ya ahora mismo. Somos justos en Él. Por eso Pablo nos hablaba mucho o siempre en su escritura, o en lo que Él nos dejó en sus cartas, siempre decía que en Cristo. Versículo 7. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de las tierras del norte y de toda la tierra a donde los había echado y había esparcido echado y habitarán en su tierra. ¿Cuál tierra? El reino de Dios. El reino de Dios. Somos parte de un reino y Cristo nos lleva a ese reino de Dios. Cuando continuamos leyendo este capítulo, no solamente el Señor le habla a los pastores, sino que le está hablando a los profetas. Y yo te invito a que sigas leyendo el capítulo, que lo leas, le preguntes al Espíritu Santo lo que Él te quiera mostrar a través de esas palabras, porque cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos hable, Él nos muestra lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Pero yo quiero que vamos al verso 18. Y aquí vamos a empezar nuestra enseñanza. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor? Verso 18 dice:
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Esta palabra donde Jeremías está preguntando quién estuvo en el secreto de Jehová, nos está hablando algo que el mismo Cristo también nos habló. Y en una de las palabras de Jesucristo nos dijo que cuando oráramos, aquí prácticamente Jeremías nos está hablando de la oración, porque el mismo Cristo dijo, cuando vosotros oréis, entren al lugar secreto y oren o hablen con su Padre en el secreto. Y vuestro Padre que está en lo secreto os responderá en público. Entonces, ¿qué vemos nosotros en estos dos versículos? Tanto el de Jeremías como cuando Cristo nos dice de entrar al lugar secreto. Uno, que Jesucristo ni Jeremías nos dijeron quién estudió más, ni tampoco quién sabe más. Ni la pregunta es quién tiene más conocimiento de la palabra escrita. La pregunta de Jeremías y la instrucción de Cristo es: Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto? Y Cristo, entrad en el secreto, ya dándonos una instrucción. Porque la revelación o la comunión no nace de saber, no nace de conocer o de leer mucho o de hacer mucho. La revelación y la comunión nace en el secreto, cuando le permitimos al Espíritu Santo que pueda trabajar en nuestro corazón, que hable a nosotros a través de esa misma palabra y nos confronte con el pecado o con aquello que en el momento en el que estamos, el Padre quiere trabajar en nuestras vidas para acercarnos cada vez más a Él y que cada vez lleguemos a ser más a la estatura de Cristo. Quiero que me acompañes o que busques el Salmo 25:14. Y el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión nos habla de lugar secreto. Comunión nos habla de oración. Aquí podemos ver la respuesta. La comunión, el tiempo en el lugar secreto. Allí Dios revela su corazón a quienes caminan con Él. No se trata solamente de información, se trata de amistad, se trata de orar en todo momento, en preguntarle, en levantarte y reconocer a tu Padre Celestial desde el momento de despertar, el acostarte y agradecer a tu Padre. ¿Por qué? Porque te ha cuidado en el día, porque has podido llegar a ese momento de descanso. Todo en la Escritura nos habla de este diseño, el diseño de la comunión con el Padre. Y esa comunión solamente la podemos tener a través del Espíritu Santo.
En Génesis 3:8, quiero que lo veamos. Génesis, capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Ellos se esconden porque ya había sucedido la caída. Pero lo que quiero que veamos aquí es que dice que y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al aire del día. ¿Por qué? Porque antes de la caída, el Padre caminaba con el hombre. La caída rompió esa relación y Cristo vino a restaurar esa relación, esa comunión del Padre con sus hijos. En Génesis 18:17 podemos leer: Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando escuchamos al Padre decir, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, ¿qué significa esto? Que el Padre compartía su corazón con Abraham, compartía sus planes. La oración es conversación. Quiero que veamos también en Éxodo 33:11, cuando dice la Escritura: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Esto es precioso. Aquí vemos que no era una religión, que lo que Moisés tenía con el Padre no era un tipo de religión, algo muy extraño que nos pudiéramos imaginar, sino que simplemente el Padre hablaba cara a cara con Moisés. Era una amistad, era una comunión. El Padre le decía, le explicaba lo que estaba mal y por qué, todas estas cosas que luego Moisés escribió para que el pueblo de Israel pudiese mantener una comunión con el Padre. En este capítulo o en esta parte donde hablamos este tema de Moisés, quiero que veamos algo bien interesante. El Padre quería hablar con el pueblo, pero si ustedes recuerdan el episodio del monte Sinaí, cuando el Padre descendió en el día de Shavuot, Pentecostés, ellos tuvieron temor y no querían hablar con el Padre. Y pidieron un intercesor. Pidieron que fuese Moisés quien hablase con el Padre. Pero ustedes se han preguntado por qué ellos tuvieron tanto temor. ¿Alguna vez se han preguntado por qué fue para ellos tan difícil poder tener esa comunión con el Padre? Porque no tenían el Espíritu Santo. Porque Moisés tenía el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Moisés pide al Señor que lo puedan acompañar otras personas en esa misión, Él les dice a Moisés, el Padre dice que les va a dar del Espíritu que tiene Moisés a ellos para que lo puedan acompañar en esa misión. Estoy parafraseando más o menos ese episodio. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo, por eso les causaba temor el contacto con el Padre. ¿Por qué? Porque allí es cuando entendemos lo que Jesucristo vino a hacer. Y hablábamos en uno de los capítulos al comienzo de estos episodios de las dimensiones de la cruz. Y una de las dimensiones de la cruz fue poder devolvernos al Espíritu Santo para que en Cristo, a través del Espíritu Santo, nosotros pudiéramos tener esa comunión con el Padre sin temor acercarnos a Él, para que nos pudiésemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Por eso Pablo dice, acercaos confiadamente al trono de la tierra para recibir oportuno socorro. Entonces, el Espíritu Santo nos da la posibilidad de que podamos ver a nuestro Dios como nuestro Padre y que nos acerquemos como hijos hacia el Padre, a orar, a hablar con Él. Porque Adán, antes de caer, era hijo de Dios. Cristo vino como el Hijo de Dios y vino a darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios para que
pudiésemos volver a comunicarnos con Él. Y eso es la oración, la comunión entre el Padre con sus hijos. Por eso dice que ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién oyó su consejo? Este versículo nos lleva a entender la oración más que un ritual, más que una obligación, un tiempo de comunión con el Padre, donde Él mismo se ocupa de cambiar nuestro corazón y de llevarnos a la imagen de Cristo. Jesucristo en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que ninguno de nosotros, por más que hagamos obras, que decir que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque para el hombre es fácil hacer cosas, cumplir con rituales, pero nadie puede venir al Padre si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu Santo no está en él. Por eso él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede venir al Padre si no es a través del Espíritu de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Jesucristo vino a devolvernos el acceso al Padre. Algo que también debemos entender, que el lugar secreto no es solamente como decir, bueno, pues para poder orar yo tengo que ir a mi habitación, tengo que encerrarme para poder tener ese momento de comunión con el Padre. No, ese momento de comunión con el Padre, ese secreto, es cuando tú dejas a un lado el pasado, el futuro, y tú te conectas con Él en el ahora, porque el Padre dijo: yo soy. Y cuando tú estás en plena conciencia con Él, hablando con Él, no queriendo hablar con Él y pensando en que tengo la olla en el fogón, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. No, es ese momento, así sean 2 minutos, 5 minutos, donde tú llegas al hoy, a la hora. No sé si tú te has dado cuenta que la Escritura siempre dice, cuando tú terminas de largo, dice hasta hoy. Nunca dice hasta ayer o hasta qué tal, no, siempre dice hasta hoy. ¿Por qué? Porque Dios es hoy. Es hoy, es en el momento. Él es el gran yo soy. Él es presente, continuo presente. No está en el pasado. En el pasado, cuando nosotros vamos al pasado, eso nos lleva a dolor, muchas veces nos lleva a muchísimas cosas, pero cuando nosotros nos ponemos en el momento justo, con plena conciencia: Señor, aquí estoy, solo tú y yo, sin pensar en lo que pasó, ni en lo que estás esperando, sino simplemente en Él, en ese momento, y oras. Ese es el secreto, tu secreto con el Señor, que sí está bien cuando nos encerramos y tomamos ese tiempo con Él, pero todo el lugar secreto puede ser en cualquier sitio, simplemente donde tú estés a plena conciencia de que tu Padre está allí contigo y que Él está en ti, está en todos y en todo, para que tú tengas ese momento de comunión con Él. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo, Él nos enseña, nos guía, intercede, y no solamente eso, nos ministra. ¿Cuántas veces tú estás leyendo una palabra y el mismo Espíritu Santo viene a ministrarte, a mostrarte en qué estás fallando, a mostrarte dónde tienes que volver, a mostrarte dónde tienes que estar? Porque así es como el Padre Celestial nos confronta a través de su Espíritu Santo. Cristo fue revelado o es revelado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Recordemos que el apóstol Juan en una de sus cartas dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Y nadie puede llamar anatema a Jesús, a Jesucristo, si el Espíritu Santo está en él. Entonces, ninguno puede venir a Cristo si el Espíritu Santo de Dios no lo trae. En Mateo 16:17 dice que cuando Cristo le habla a Pedro, le dice: esto no te lo reveló ni carne y sangre, el capítulo que vimos
anteriormente. Y en Gálatas 1:15, Pablo dice que agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces aquí podemos ver que solamente Dios puede revelar a Cristo en nosotros. ¿Y dónde se consigue eso? En el lugar secreto. Todo nace en la comunión con el Espíritu. Y cuando nos apartamos de esa comunión, nuestra conciencia empieza a ser cauterizada. ¿Por qué? Porque el único que nos mantiene conectados con el reino, con la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, es el Espíritu Santo. Tú no puedes hacer nada, porque será una lucha constante si el Espíritu Santo no te lleva a vivir en santidad. Así que, mi amado hermano, quiero concluir este episodio pidiendo que sea el Padre el que nos lleve a entender la importancia de la comunión. El Padre está buscando hijos que quieran caminar con Él. El Padre, desde el huerto del Edén, quiso unos hijos que quisiesen caminar con Él, pasando por Abraham, por Moisés, por David, por Pedro, por Pablo, y hasta hoy el Padre sigue queriendo que caminemos en comunión con Él. Y de la única manera que podremos caminar en comunión con Él es en el lugar secreto. El lugar secreto no es un lugar de obligación. No es simplemente que tú tienes que mantenerte, como te lo dije antes, encerrado en tu habitación. El lugar secreto son esos momentos de intimidad con el Padre en todo tiempo, en tu día a día, en el cotidiano. Es el lugar donde el Padre se revela en nuestro corazón. Es que Él permanezca constantemente en nuestro pensamiento. Es allí donde podremos escuchar su voz. Es allí donde Cristo deja de ser solamente una enseñanza y se convierte en una revelación viva en nuestras vidas. Así que quiero orar en este momento y pedirle a nuestro Padre amado, llénanos cada vez más de espíritu de oración, de espíritu de intercesión, de espíritu de adoración, para permanecer en el lugar secreto. Enséñanos, Señor, a permanecer en tu presencia, no como una religión, no en religiosidad, sino teniendo conciencia constante de tu presencia dentro de nosotros. Que no busquemos solo respuestas, sino que podamos buscar tu corazón de Padre. Que tú puedas revelarnos cada día más a Jesucristo, tu Hijo, por medio del Espíritu Santo. Que nuestra comunión contigo sea más importante que cualquier cosa en esta vida para nosotros. Haznos hijos que conocen tu voz y que caminan contigo como Abraham, como Moisés y como los discípulos caminaron con Cristo. Y aún más, como nuestro amado Señor caminó contigo hasta ser ese varón perfecto, tu Hijo, el unigénito, quien se convirtió en el primogénito de los hermanos, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Mi amado hermano, si este capítulo ha sido de bendición para tu vida, te pido que lo compartes, que le des a la campanita, y te espero en nuestro próximo episodio para que continuemos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.